Ya está grabando, parece, Samuel. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto seminario. Un esfuerzo que poco a poco va tomando presencia aquí en la comunidad. El día de hoy tenemos el privilegio de estar con el doctor Jorge Hermosillo Valadez, quien es doctor en imágenes, visión y robótica por el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble, Francia. Fue investigador en el Instituto de Investigaciones Eléctricas de 1991 a 1998 y director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica CEMIT de 2008 a 2009. Desde agosto de 2006 es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM. Actualmente es investigador titular A adscrito al Centro de Investigación en Ciencias de la UAM y miembro del Sistema Nacional SNI1. Sus líneas de investigación se enfocan en la semántica computacional y las interfaces cerebro-máquina. Cuenta con 14 artículos en revistas en índices internacionales, 10 artículos en memorias de congreso y 4 capítulos de libro. Es responsable de un proyecto de ciencia básica de CONACYT por el periodo de septiembre de 2019 a agosto de 2021 sobre la modelación de relaciones discursivas. Bueno, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Y Gracias. esto, todo suyo el micrófono. Los que deseen hacer preguntas lo haremos al final. Las pueden ir colocando en el chat y ahí las vamos revisando. Adelante, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues quisiera hablar brevemente del contexto de esta presentación. Es un artículo que está ahorita en prensa, que hicimos con el grupo de trabajo que ven ustedes aquí abajo. Voy a poner el láser porque aquí, ahí lo ven, ¿verdad? Entonces, bueno, este trabajo lo hicimos en colaboración con unos psiquiatras españoles que nos facilitaron un corpus de textos, texto libre a personas que habían tenido un intento de suicidio, que fueron hospitalizados y fueron tratados y que se les dio seguimiento a través de una plataforma electrónica. Entonces, bueno, pues voy a comenzar con la presentación. Si alguien desea interrumpir para alguna pregunta, pues con mucho gusto, ¿sí? Si no, pues al final. Bueno, muy rápidamente el contexto, datos que obtuve del portal de la OMS, que está ahí abajo. Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Y entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante, ¿no? De ahí que pues, los seguimientos que hay pues, tengan su relevancia. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Entonces, hombres generalmente son los más afectados. Y el 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Digamos, no sé si considerar a México como un país de ingresos bajos y medianos, pero pues definitivamente hay un índice de pobreza muy alto en nuestro país. Y bueno, no, tampoco podría decir si es el caso de España, pero al parecer es un tema bastante importante también. Bien, como les comentaba, el corpus es un corpus pequeño, son 5,000 y casi 100 mensajes. Un vocabulario de 12,000 palabras aproximadamente, es un vocabulario también pequeño. Y estos son mensajes que fueron respuesta libre a la pregunta de ¿cómo te sientes hoy? Entonces, los pacientes que accedieron a este estudio, que en algún momento en nuestra reunión de la Asociación de Lenguaje Natural les comentaba que pues, se había requerido de una licencia y un permiso, ¿no? Del Comité de Ética del hospital de donde se llevó a cabo este estudio para que los pacientes que
accedieran a enviar estos mensajes, pues pudieran hacerlo al menos una vez al día, tantas veces como quisieran, y podían responder de manera libre. Entonces tenemos mensajes que en algunas ocasiones son muy cortos, como me siento bien, nada nuevo, sin novedad, cosas así, o mensajes muy largos donde platicaban pues cómo les había ido, alguna experiencia, alguna anécdota, etcétera, ¿no? Entonces teníamos ahí como varias cosas. Y como comentaba, tuvimos que limpiar este corpus porque pues había muchos mensajes que no había palabras, había expresiones o había muchos símbolos solamente, ¿no? Entonces, o bien palabras que juntaban y que conformaban, de 3 palabras hacían una sola, ¿no? Entonces, ahí hubo mucho trabajo previo que tuvimos que realizar. Bueno, nuestro enfoque es pasar por estas incrustaciones de palabras o word embeddings en inglés, y para ello pues utilizamos el algoritmo Word2Vec. No quisimos usar, bueno, para empezar no buscamos sí hay bases de datos, fuentes de embeddings o de incrustaciones en español, de corpus muy grandes, como saben, por ejemplo, en inglés está el corpus de Google y demás. Pero lo que queríamos era pues indagar acerca de las asociaciones, ¿no? De estas palabras como venían en los mensajes. Entonces, nuestra opción fue correr el algoritmo sobre los mensajes y pues tratar de ver si podíamos obtener algo interesante respecto de cómo estaban asociadas estas palabras. El problema con estos algoritmos es que, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que nosotros queremos hacer, que se puede ver como un problema de análisis de sentimientos, pues hay palabras vecinas que efectivamente pueden tener una correlación en términos de una polaridad sentimental positiva, como por ejemplo, si tomamos la palabra alegre, como está aquí en la pantalla, pues estas 3 palabras, mejores, contenta y relajada, pues efectivamente podríamos decir que apuntan en la misma dirección de polaridad. Sin embargo, tensa, que también es un vecino, una palabra vecina, pues apunta en otra dirección, ¿no? Entonces, estas son de las cosas que queríamos identificar y tratar de calificar apropiadamente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Hay dos líneas de procesamiento, ¿no? Tenemos los datos, los mensajes originales, los pasamos por el algoritmo Word2Vec para generar las incrustaciones, y después el sistema consiste en una puntuación, obtener una puntuación, una polaridad positiva-negativa graduada, crear una representación a partir de esa polaridad y después pasarlo por un clasificador que nos daría una predicción acerca de la etiqueta del mensaje. Más adelante voy a comentar sobre esta etiqueta. Y el otro pipeline de procesamiento es tomar los word embeddings y generar clusters de palabras y también analizar cómo se componían esos clusters desde las representaciones que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Entonces, aquí la contribución más importante de este trabajo pues consistió en este algoritmo de clusterización y un poco menos, pero algo sobre la forma en cómo estábamos haciendo este scoring. Entonces, a partir de estos clusters, pues aquí es donde los psiquiatras, pues para ellos era importante porque les permitía justamente hacer como un análisis un poco más fino de esos resultados. Bien, entonces, respecto del sistema de puntaje y representación, una de las cosas que decidimos fue adoptar la distancia angular
como métrica, ¿no? Típicamente se usa la distancia euclidiana, pero aquí todas las representaciones de las palabras estaban incrustadas en vectores cuya norma se normalizaba a un valor de 1. Por lo tanto, teníamos representaciones que yacen en la esfera unitaria. Sin embargo, pues aquí todas las palabras están mezcladas por su polaridad, ¿no? Como veíamos, hay vecinos que tienen, podríamos decir, una polaridad positiva, con vecinos que tienen una polaridad negativa, y pues esa es la característica de los Wallenbergs. Adicionalmente, definimos una base de conocimiento lingüístico-cognitiva que consiste en 2 listas de palabras positivas y negativas. Y estas listas incluyen palabras claramente positivas y negativas como adjetivos, adverbios y verbos asociados semánticamente con vida, contra muerte, bienestar versus malestar, ¿no? También incluyen otras palabras que mantienen con estos campos semánticos una relación metafórica. Por ejemplo, día y noche, principio y fin, son metáforas de vida y muerte, ¿no? Y lo mismo, palabras que pueden estar asociadas con mirar hacia adelante o hacia el futuro, es decir, tener una perspectiva hacia adelante o hacia atrás, hacia el pasado. Por otro lado, definimos 2 conjuntos adicionales que son P barra y N barra, que pues gracias a los vectores embebidos podemos recuperar hasta K vecinos más cercanos de las palabras en nuestras listas originales P y N. Entonces, estos eran nuestros glosarios o lexicones, como se dice en inglés, ¿no? Lexicons. Bien, luego entonces pasamos a definir un peso por cada mensaje, un valor teta m comprendido entre 0 y 1, que iba a estar supeditado o que iba a depender de un valor PDM que justamente venía asociado a cada mensaje cuando a los pacientes, ¿no? Luego de responder a esta pregunta de cómo te sientes hoy, se les preguntaba, ¿alguna vez sintió deseos de no vivir? Y se les proponía una escala del 0 al 5, que se le conoce como escala de Likert, en donde pues aquí está, ¿no? 0 es todo el tiempo y 5 es nunca. Entonces, cada mensaje venía etiquetado con alguno de estos números y decidimos construir aquí una etiqueta solamente basado en estos 3 valores, 0, 1 y 2. El 0 que correspondía al valor 5, el 1, 3 y 4, y el 2, 1, 2 y 0. Aquí me faltó el 0. ¿Sí? A partir de ahí, entonces, cada mensaje tenía estas 3 etiquetas y definíamos el peso de este mensaje como una certeza, llamémosle así, ¿no? Una certeza cognitiva respecto de su estado emocional en ese momento, ¿no? El valor de 1 calificaba una certeza, vamos a decir, absoluta respecto de su estado emocional, ¿no? Es decir, 0 es que pues había un deseo de no vivir claramente manifestado, o 2, no del todo, ¿sí? Y 1, una ambigüedad, es decir, bueno, no se está del todo seguro respecto de el deseo de no vivir, ¿no? Aquí luego nos dimos cuenta que quizás no debimos haber mezclado entre el caso más grave y el caso menos grave, pero bueno, son de las cosas de las que estamos revisando para el futuro. Bien, ¿cómo funciona el sistema de puntaje? Construimos un grafo donde los vértices son todas las palabras que forman parte de nuestra base de conocimiento. Y después conectamos cada nodo con una arista si las palabras están en vecindad, ¿sí? Entre ellas. Entonces, recorremos el grafo y vamos a utilizar estas 2 funciones, sigma
W. W es una palabra en nuestra base de conocimiento, y eta de W. Entonces, sigma de W lo que recupera es el valor máximo de similitud entre la palabra que estamos analizando en cada mensaje, y Z, que es una palabra del grafo. Y eta recupera el argumento, es decir, si dado este valor máximo de similitud, recupera la palabra concretamente, que es la que tiene la máxima similitud con la palabra W. Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve esto? Vamos a suponer que tenemos una palabra en nuestra lista de palabras positivas, que es útil. Inútil está en la palabra está en la lista, perdón, de palabras negativas. Y aquí tendríamos una palabra en la lista P barra, que sería satisfecha, una palabra perdida que está en ambas listas, en P barra y en N barra, y la palabra insegura que solo está en N barra, ¿no? Entonces, sigma estaría recuperando el valor máximo de similitud. Entonces, aquí es donde tendríamos un dilema, ¿no? Porque no sabríamos si asociar perdida a las palabras positivas o a las palabras negativas, y entonces aquí sigma nos recupera el valor más alto de similitud, que sería este, 0.865, y eta nos entregaría el vecino más cercano, que sería inútil. Entonces, de esta forma, pues resolvemos el conflicto y determinaríamos que perdida estaría asociada con más fuerza a una palabra de negativa. Y bueno, por otro lado, si una palabra no pertenece a nuestra base de conocimiento, pues entonces le asignamos el valor de 0. Entonces, para darle la puntuación a cada palabra, primero construimos un puntaje intermedio que le llamamos S tilde. S tilde de la palabra va a tomar el valor teta con un signo positivo si la palabra pertenece a los positivos, o con un signo negativo si pertenece a la lista de los... No sé qué pasó ahí. Parece que alguien entró, doctor, una disculpa, ya lo removimos. Ya, gracias. Entonces, si por otro lado la palabra pertenece a una de estas listas P barra, N barra, lo que vamos a hacer es asignar otra vez el valor de teta positivo o negativo, pero ahora calificado con sigma, ¿no? Con el valor de semejanza. Y como decía, si no está en ninguna de estas bases de conocimiento, le asignamos el valor de 0. Entonces, este puntaje intermedio, S tilde, se le asigna a cada palabra en cada mensaje, ¿no? Entonces, para darle el puntaje final a la palabra, tomamos todos los mensajes en donde la palabra haya aparecido y sumamos sus valores S tilde. Después ponderamos con 1 sobre la frecuencia del término, ¿sí? Entonces, de tal suerte que términos muy frecuentes pues van a tener un puntaje más bajito que términos menos frecuentes. Este es el score, este es el valor del puntaje vamos a decir, la polaridad de la palabra, y con este valor tomamos el embedding, el vector de representación de la palabra, y de alguna forma escalamos ese vector con este valor de puntaje, ¿sí? Y esta va a ser nuestra representación RW de la palabra. Adicionalmente, tomamos todas las palabras en cada mensaje, tomamos todas las palabras que hay en ese mensaje y sacamos el promedio de esas representaciones RW para obtener la representación del mensaje. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, originalmente teníamos incrustaciones sobre la esfera unitaria, pero con las polaridades mezcladas, y con esta representación RW vamos a obtener vectores en RD
ya no están sobre la esfera, pero ahora sí tenemos separados los positivos de los negativos. Entonces, en un momento voy a mostrar los resultados. Hablando ahora del algoritmo de agrupamiento, no voy a entrar en los detalles, nada más voy a dar algunas pistas. El artículo va a ser open access, entonces van a poder tener acceso a él libremente. Bueno, aquí surge algo interesante, ¿sí? Cuando hacemos un análisis preliminar de los datos, me refiero a las incrustaciones de las palabras, pues bueno, tenemos vectores en 100 dimensiones, ¿no? Entonces queríamos ver algo de cómo se podían ver estos vectores en el plano. Hicimos un análisis de componentes principales y lo que están viendo aquí son las primeras dos componentes más importantes. Y pues las nubes se ven así, ¿no? Es decir, son puntos muy dispersos, no se aprecian cúmulos claramente definidos, pero lo que sí logramos identificar son como estas secciones, vamos a decirlo así, en donde podíamos ver que hay palabras, por ejemplo, asociadas con sueño, ¿no? Descansado, despierto, dormido, noche, etcétera, ¿no? Cansado. Algunas que se cuelan un poquito aquí como nervioso, pasado, etcétera. Pero bueno, ahí como que se puede decir que hay palabras de sueño. En esta otra sección de la nube, podríamos calificar de que hay palabras que reflejan un estado de ánimo, ¿no? Bienestar, acompañada, contenta, tranquila, tensa. Y por acá tenemos palabras que calificaríamos como de perspectiva, ¿no? Adelante, morir, difícil, futuro, vida, etc. Entonces, corrimos, bueno, de hecho intentamos con varios algoritmos que hay en el estado del arte para hacer agrupamiento o clustering, y no lográbamos encontrar más de 1 o 2 clusters, ¿no? Entonces, en 100 dimensiones, mucho menos en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, de ahí surgió la necesidad de crear este nuevo algoritmo para, pues, tratar de minar estos datos, pues porque evidentemente, digo, había palabras que reportaban vecindad y que sí se podían encontrar ciertos tópicos, ¿no? Que eso era lo que queríamos conseguir con este algoritmo de clustering. Entonces, bueno, aquí nada más para decir que efectivamente el problema es que estos vectores embebidos generan datos muy dispersos en RN y los algoritmos clásicos no nos permitían encontrar nada. Bueno, lo que se propuso para el algoritmo de clusterización es que en lugar de utilizar la distancia euclidiana, nuevamente íbamos a utilizar el diámetro y una noción de densidad como criterios de cercanía o como criterio de calidad intraclúster. Entonces, ¿qué es el diámetro de un conjunto de datos? Pues simplemente es la máxima distancia que hay entre dos puntos de ese conjunto, ¿sí? Donde recordemos que en la noción de distancia para nosotros era la distancia angular, ¿no? El arco coseno de la similitud coseno. Y la densidad está definida como la cardinalidad del conjunto sobre el diámetro del conjunto, ¿sí? Entonces, intuitivamente lo que queríamos era encontrar o definir estos conjuntos de datos sobre la hipótesis de que podíamos ubicar una distancia máxima entre dos puntos del conjunto y podíamos ir agregando puntos a ese conjunto mientras el diámetro no creciera. Entonces la densidad puede ir creciendo, pero lo que queríamos controlar era que el diámetro no creciera, ¿no? Entonces, de esta forma es que se diseñó el algoritmo. Y el principio básicamente consistió en decir que dividimos el espacio RD, ¿no? D es el número de dimensiones de los vectores, 100 en este caso, en 2 a la D regiones que llamamos hiperoctantes.
¿Qué es un hiperoctante? Simplemente es una región del espacio definida por una de las 2 a la d posibles combinaciones de signos, ¿sí? De signos más menos. Entonces, por ejemplo, en R3 les llamamos octantes, en R2 cuadrantes, ¿no? En R3 un octante es una combinación de signos como estas que están aquí. Aquí hay un ejemplo de 2 octantes, ¿no? Entonces, en dimensión mayor a 3 es un hiperoctante. Entonces, la hipótesis es de que en RD, ¿no? El número de combinaciones supera la cantidad de palabras del vocabulario. Entonces, supongamos un vocabulario del orden del 1.000.000 de palabras. Si D, la dimensión de los vectores, es de 100, tenemos entonces 2 a la 100, aproximadamente 10 a la 32 hiperoctantes, ¿sí? Entonces, tenemos mucho más, vamos a llamarle así, etiquetas, ¿no? Con las cuales podemos etiquetar los datos o los vectores, bajo la hipótesis también de que no hay vectores que se superponen, o sea, no hay colinearidad en los vectores, ¿no? Como son palabras únicas del vocabulario, cada palabra tiene su vector y entonces podemos tener un mapeo de cada palabra en al menos un hiperoctante. El algoritmo busca crear particiones, entonces es un algoritmo de partición, explorando sistemáticamente todos los hiperoctantes, agregando elementos a un clúster mientras su diámetro no crezca, ¿no? Entonces la idea era incrementar la densidad para tener cada vez más puntos sin incrementar el diámetro. Bien, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Bueno, aquí están los puntajes de nuestras palabras en la base de conocimiento, las primeras 20. A la izquierda, las palabras positivas, a la derecha, las palabras negativas. Bueno, digamos que podríamos decir que muchas de las palabras positivas que están en la base de conocimiento, pues ahí están, pero algunas de las palabras, por ejemplo, negativas que no estaban originalmente en la base de conocimiento aparecen como sol, ¿no? Sol, que podríamos decir, bueno, pues quizás deberíamos de haberlo asociado debía haber salido con un puntaje positivo, ¿no? Salió con un puntaje negativo, pero en general, pues ahí están palabras que podríamos decir que están cognitivamente asociadas con un valor positivo o negativo. Sin embargo, cuando los psiquiatras vieron esto, nos dijeron, oiga, no, pero espérense, porque pues dormido, ¿no? Pues sí, en un estado, digamos, de salud normal, por así decirlo, pues podría ser positivo, pero en nuestro caso, generalmente con personas que están con un problema de ansiedad, de depresión, etcétera, pues no, generalmente la palabra dormir se asocia más bien con algo negativo, ¿no? Entonces dijimos, ok, bueno, pues volvamos a correr el experimento, ahora pasemos durmiendo, todo lo que tiene que ver con dormir, pasémoslo al lado negativo, corramos nuevamente el algoritmo y pues obtuvimos puntajes negativos efectivamente para dormir durmiendo. Sin embargo, algo interesante que surgió, que habrá que analizar con detalle, es que aparece despierto, ¿sí? Entre las palabras negativas, cosa que antes en ningún lado aparecía despierto. De hecho, observando los datos nos dimos cuenta que cuando dormido estaban del lado negativo, despierto aparecía con un puntaje de 0, muy cercano a 0. Al pasar al lado negativo, pues despierta aparecen del lado negativo. Entonces, pues ahí hay un fenómeno, ¿no?, de vecindad, claramente entre durmiendo y despierto, pero que también hay otras palabras que antes quizás por su vecindad con durmiendo dormido, que estaban del lado positivo, balanceaban cuando sumábamos los scores de la palabra despierto, se contrarrestan y producían casi 0, y ahora parece ser que está predominando los puntajes negativos y por eso aparece aquí, ¿no?
Entonces, a este nivel, digamos, de palabra es muy difícil, ¿no? Es muy difícil sacar conclusiones respecto de por qué despierto aparece aquí o cuáles son las implicaciones, vamos a decir, clínicas de este fenómeno, porque además no hicimos tampoco un análisis, vamos a decir así, discursivo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir, no logro dormir y estoy despierto toda la noche, a decir, pues me siento muy bien, despierto y alerta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues no podemos saber a este nivel a qué obedece, ¿no? Pero bueno, de entrada hay algo ahí que podríamos como decir, pues hay que analizar con más detalle qué está pasando ahí. Cuando vemos las representaciones RW de los vectores, como decía, ya calificados con el puntaje, pues como decíamos, ya no están sobre la esfera, ¿no? Ahora son los vectores que se escalan, ¿no? Pero lo interesante es que aquí cuando sacamos la proyección usando PCA en 2 dimensiones, pues se conserva esta polaridad, ¿sí? Palabras positivas, azules, negativas, rojas, y se ve claramente el fenómeno de escalamiento de algunas palabras que se van prácticamente a cero, ¿no? Ahora, en términos de los clusters, cuando corrimos nuestro algoritmo de agrupamiento, pues salieron cosas muy bonitas, muy interesantes. Bueno, al menos los psiquiatras estaban bastante contentos porque pudieron ver cosas que hacían algo de sentido. Estos tópicos nosotros los bautizamos así, ¿no? Estos nombres los pusimos nosotros, ¿sí? Pero estos clústeres, o sea, estas palabras que están aquí, son palabras que el algoritmo encontró de manera automática. Entonces, eso también fue interesante porque no le dijimos busca 7 clústeres o 6 clústeres, ¿no? Dijimos, pues ahí está, tienes el criterio de distancia, de diámetro, de densidad, ¿qué encuentras, no? Y entonces, pues encontró cosas interesantes porque, por ejemplo, agrupó nombres, ¿no? Nombres propios, nombres de medicamentos también, y palabras que pues nosotros calificamos, por ejemplo, estas de advertir, excusas, romper, engañar como agresividad, ¿no? Así, algunos malestares como esclerosis, garganta, exhausto, ocular como salud y cosas de estas, ¿no? Relaciones, hermano, hermana, abuela, etcétera, pues los encontró el algoritmo. Y cuando vemos los puntos, los vectores proyectados en 2 dimensiones, recordemos entonces la patata esa donde no veíamos muy claramente, aquí si coloreamos esos vectores por la etiqueta del tópico, pues observamos esto que están ustedes viendo en la pantalla, ¿no? Algunos puntos sí se ven que están pues bastante aisladitos, como de perspectiva, a lo mejor relaciones, pero otros están encimados. Bueno, esto claro es también por el hecho de que PCA pues conserva correlaciones lineales, pero destruye cualquier correlación no lineal que hay entre los puntos, entonces pues estos recubrimientos pues sería normal verlos, ¿no? Entre los puntos de tópicos distintos. Ahora, estos puntos que están ustedes observando son los vectores de las incrustaciones, los word embeddings, tal cual los calcula Word2Vec. Aquí no son nuestras representaciones, aquí no hay polaridad, ¿sí? Si nosotros ahora incluimos la polaridad en estas palabras, en estas representaciones, obtenemos los puntos que están aquí a la derecha. Entonces, aquí estoy repitiendo la imagen anterior para ver el contraste, ¿no? Cómo cuando aplicamos ahora nuestra representación RW, los puntos se distribuyen, ¿no? Acuérdense, lado izquierdo negativos, lado derecho positivos. Entonces, las palabras, por ejemplo, de sueño, que son el verde, pues parece que se redistribuyen equitativamente entre
negativas y positivas. Las palabras de perspectiva, en su mayoría, permanecen del lado negativo, y muchas de los vectores de los tópicos se van a cero, ¿sí? Como les decía, esto puede ser ya sea porque a la hora de hacer la sumatoria, pues se balancea, ya que estuvo en mensajes que pudieron calificarlos como positivos, negativos, o bien porque no estaban dentro de nuestra vecindad, de los vecinos, de nuestras bases de conocimiento, ¿no? Que esto se puede evidentemente cambiar porque podemos poner más de 20 vecinos, podemos poner todos los vecinos que haya, y también podríamos modificar las etiquetas de los mensajes, ¿no? Porque, como comentaba, quizás debimos haber distinguido entre una certeza cognitiva de un estado de ánimo negativo versus una certeza de un estado de ánimo positivo, ¿no? Pero bueno, aquí esto es un fenómeno que también valdría la pena analizar. Nos interesa, por ejemplo, saber cuáles son, ¿no?, estas palabras que quedaron del lado negativo, por ejemplo, respecto de sueño, cuáles son las que quedaron del lado positivo, y pues tratar de investigar un poco más qué está ocurriendo ahí. Para concluir, bueno, pues observamos pues que la elección de las palabras para nuestra base de conocimiento pues puede tener implicaciones semánticas con importantes interpretaciones clínicas. Esto hablando de la palabra dormido, o de la familia de palabras que tienen que ver con sueño. Cuando las pasamos del lado positivo al lado negativo, pues hubo esta palabra despierto que apareció, y quizás haya otras palabras que se hayan movido también o hayan aparecido que antes no estaban, y esto pues habría que analizarlo con más detalle. Las representaciones cognitivo-semánticas reconfiguran los grupos de incrustaciones de palabras, expandiéndolos o colapsándolos, ¿no? Este fenómeno de que se expanden y se van, ya sea al lado positivo o al lado negativo, o que se van a cero, quisiéramos tratar de entender si es algo que vale la pena analizar con más detalle, o si efectivamente no hay significancia, digamos, clínica en ese fenómeno, tratar de investigar un poco más. Y pues por otro lado, pues bueno, digamos, nuestro sistema de puntuación de la polaridad fueron reglas que nosotros propusimos por semejanza con los vectores, y quizás ahí habría que investigar nuevos algoritmos para dar esta puntuación más bien de manera automática. No reporté los resultados de clasificación porque no fueron tan buenos. Tuvimos tasas de exactitud del orden del 60%. En el estado del arte andan, si no me equivoco, arriba del 80%. Creemos que en parte esto se debió a, porque originalmente no supimos bien cómo interpretar la escala de Likert. Esta fue de las cosas que en su momento no supimos interpretarlo nosotros como computólogos, y no recurrimos a los psiquiatras en ese tiempo porque tampoco sabíamos qué íbamos a obtener, no estábamos seguros de nada, ¿sí? Entonces era como muy exploratorio todo esto. Y bueno, ya en las últimas interacciones que tuvimos para este artículo, pues nos dimos cuenta que podíamos mejorar muchísimo esa parte, y quizás mejorar nuestras tasas de clasificación, ¿no? Aún así, 63%, 66%, no recuerdo, 63% obtuvimos, bueno, estuvimos un 33% por encima del azar, ¿no? Que eran 3 clases las que queríamos predecir, que eran los PDM. Entonces, pues, realmente no fue un volado tal cual, pero podemos mejorarlo, ¿no?
Y bueno, pues eso es todo. Les agradezco mucho su atención y pues con gusto trataré de responder a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hermosillo. Muy interesante la presentación. Yo creo que podríamos, los doctores o asistentes que gusten realizar una pregunta al doctor Hermosillo con toda la confianza, si gustan abrir su cámara, su audio y hacer directamente la pregunta al doctor. Buenos días, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Hola, Gerardo. Muchas gracias, Jorge. La verdad es muy interesante. Realmente lo que, si entendí más que nada, es que tú estás analizando una serie de textos que fueron proporcionados por estos psiquiatras. Y prácticamente lo que estás analizando son sentimientos, son las palabras, qué es lo que están diciendo. Me parece muy interesante los grupos que estás obteniendo, o sea, para empezar, la polaridad, ¿no? Es muy positiva, con muy buenos resultados. Pero los grupos que estás obteniendo también son muy buenos, o sea, sin duda alguna. Pero de aquí todavía lo veo un poco lejano a poder determinar o a tratar de predecir qué hay de suicidios. Sin embargo, sí es importante. Nosotros estamos analizando el mismo problema. Ajá. Nosotros estamos analizando tweets y comentarios en Facebook a partir de una serie de diccionarios que ya tienen definidas, o que están en ciertas categorías. Es muy amplia la categorización que tienen. Estos diccionarios, por supuesto, están incompletos. Ajá. Realmente lo que ustedes están haciendo contribuye en este sentido a nuestros diccionarios, a los diccionarios que ya se tienen por los expertos, porque estos diccionarios que nosotros tenemos justamente han sido validados a través con los psiquiatras, con los psicólogos que han analizado el fenómeno. Ajá. Entonces, realmente sí creo que es una muy buena aportación, o sea, el poder tener estos resultados para complementar los diccionarios. Una ventaja que tienes está en que estos diccionarios se van actualizando conforme entran datos, que esa es una diferencia a tener un diccionario fijo. Entonces, realmente en ese sentido, pues mi comentario va muy bien, o sea, nos serviría mucho, inclusive algo que sería muy bueno es que empezáramos a tratar de incorporar tus diccionarios con nuestros estudios, a ver que si detectamos, o sea, nuestros resultados son muy positivos, ¿eh? Si detectamos justamente ante un tweet o ante un comentario en Facebook la ideación suicida. Exacto. Entonces, ahora, existe la posibilidad de retroalimentarnos, por ejemplo, teniendo tanto tu corpus como tus diccionarios. Otra de las cosas que tenemos es que tenemos también psicólogos y tenemos lingüistas que pueden apoyar justamente a validar, que esa es una pregunta que sí tendría. Si ya llegaron a algún tipo de validación, cómo fue la validación que tuvieron. Pero por lo que entendí, todavía están así como, bueno, no estamos seguros de si esto y cuáles son las palabras. No sé, o sea, tal vez no hice ninguna pregunta específica. No, bueno, te agradezco mucho el comentario, Gerardo. La verdad es que sí pues nos motiva también, ¿no? Porque, pues yo la verdad es como mi primera incursión en análisis de sentimientos, ¿no? No podemos compartir el corpus porque, bueno, desgraciadamente con estos españoles firmamos un convenio de non-disclosure, ¿no? También por eso no pude mostrar nada acerca de estos mensajes porque
como comentaba ahí, hubo un asunto cuando intentamos publicar esto, luego brincó el tema de si había ¿cómo le llaman? Un acuerdo del comité de ética de la institución, ¿no? Y entonces, hay ahí asuntos muy delicados respecto de qué se puede divulgar y qué no. ¿Sí? Entonces, no podríamos compartir el corpus, pero podríamos, o sea, en realidad nuestras listas, porque son listas nada más de palabras, ¿no? Las P y N, las sacamos del corpus, del mismo corpus, y no son más de 20 palabras en cada lista. ¿Sí? Entonces, creo que ese es otro asunto que también podríamos tratar de ver, porque efectivamente lo que vi en la literatura es que hay muchos enfoques de estos, como tú comentas, de diccionarios, de glosarios, que son muy grandes, ¿no? Y que han sido validados. Nosotros no tenemos ningún tipo de validación, vamos a decir así, digamos, en esos términos, ¿no? De alguien que diga, esta palabra sí tuvieron razón de haberla incluido por esto, ¿no? Sin embargo, bueno, este fue, digamos, creo yo, parte del aporte que desde un punto de vista de la lingüística cognitiva, se seleccionaron esas palabras, ¿no? Tampoco fueron al azar, o sea, se seleccionaron estas palabras pensando en esta correlación semántica, ¿no? Sobre perspectiva, futuro, vida, muerte, etc. Entonces, pero creo que sí hay una oportunidad ahí de que podamos colaborar con quizás nuestros algoritmos con sus bases de datos y tratar de ver si podemos encontrar algo ahí que salga, ¿no? Interesante, o discutirlo con más calma, ¿no? Por otro lado, se me fue la idea que te iba a comentar. Efectivamente estamos lejos de poder determinar una ideación suicida, ¿no? Esto es parte de lo que queremos seguir trabajando y nuestro objetivo básicamente para este trabajo fue decir, a ver, como que todo el mundo está preocupado por incrementar la tasa de exactitud en la predicción, ¿no? Del mensaje. Pero estos psiquiatras estaban como más interesados en, a ver, díganos algo que está ocurriendo ahí que no sepamos, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema, o sea, tratar de aportar estas herramientas como para que ellos puedan decir, a ver, ¿por qué este cúmulo de palabras está más cerca de este otro cúmulo de palabras que este otro, ¿no? O qué relación puede haber en estos 3 cúmulos o 4 o 5 o los que hayan salido con el tema que nos interesa, con los síntomas que queremos encontrar, en fin, ¿no? Hay ahí todavía temas pendientes. Pero bueno, creo yo que efectivamente podríamos luego platicar con calma para ver qué podríamos hacer, ¿no? Si gustas. Claro que sí. Gracias. Nos ponemos en contacto ahorita. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestro público? Doctor Sí. Iván, ¿va a hacer Sí, alguna yo. pregunta? Adelante. Sí, gracias, gracias, Miguel. Sí, bueno, Jorge, pues muchas gracias por tu presentación, muy interesante. La verdad que como te comentaba al principio, pues nosotros también teníamos una idea más o menos de cómo hacer, pero lo abordamos de forma distinta. Digamos, lo que veo que podemos a lo mejor aprovechar de lo que has comentado ahora es sobre los recursos que usaste. Nosotros inicialmente nada más agarramos el texto y el texto era el único insumo que teníamos. Y tú aparte has usado algunos recursos. ¿Estos recursos estaban en español? ¿Ustedes se lo crearon? ¿O cómo lo hicieron? ¿En los recursos te refieres a las listas Lo de que les ayudó. conocimiento? Sí, Pues mira, lo único que usamos como
como recurso, vamos a decirlo así, externo, es el algoritmo de Word2Vec, ¿no? Que viene como parte ya de una librería de la biblioteca Gensim, que Ajá, es sí. ¿no? Pero de ahí todo lo demás fue propuesta nuestra. O sea, por ejemplo, las bases de conocimiento, estas listas que les comento, las propusimos nosotros. La construcción de las reglas, el grafo, todo esto lo propusimos nosotros. El algoritmo de clusterización lo diseñamos nosotros. Esta fue realmente la aportación del trabajo, ¿no? Ah, ya generaron sus propios recursos. Así Sí, porque, es. como te comentaba Gerardo, pues yo sé que Gerardo tiene, ellos ahí en el grupo GIR tienen un montón de recursos Tienen muchos que se recursos, pueden sí. aprovechar. Entonces yo pensaba que a lo Sí. mejor habías usado algunas listas existentes. Porque No, algo que le he comentado siempre a Gerardo es que para nosotros es muy difícil encontrar recursos en español. sí, Como nosotros no sí, somos lingüistas, siempre que dependemos de este tipo de recursos. claro. Sí, aquí te digo, tengo en el marco de este proyecto de ciencia básica de CONACYT, estoy colaborando con una lingüista y ella es quien nos estuvo apoyando en este proyecto, ¿no? Pero efectivamente, yo no sabía, por ejemplo, que Gerardo estaba trabajando en estas cosas, ¿no? Pero sí sé que tiene muchos recursos, ¿no? Sí, sí. Pero en este tema en particular no sabía yo que tenía estas cosas, ¿no? Ah, ok, ok. Gracias. Y otra pregunta que tengo respecto a, Gerardo te comentaba, estos grupos que generas, pues tienen bastante sentido, ¿no? Ya cuando los presentas al final, pero como los mostrabas al principio, este, eh, al primer análisis PCA que hicieron, pues estaba muy traslapado, ¿no? Había mucho Sí, no se veía traslape. nada. Es que no se ve eh, nada ahí, ¿no? no se distingue, ¿no? Está ahí, No pero no se se distingue. distingue. Entonces, este pulido que hicieron de los grupos, porque dices que lo hicieron de forma manual. No, bueno, a ver, el algoritmo que construimos, basado en el Ajá, diámetro, la densidad, los hiperoctantes, ese algoritmo encontró los grupos solito. ajá. Nosotros lo que hicimos fue examinar los grupos y decir, a ver qué palabras metió aquí y le pusimos, mira, está hablando de estas cosas y le pusimos nosotros esa etiqueta. Esa etiqueta que le pusieron, igual, fue colaboración con, en este caso, los especialistas del dominio, fue interpretación del Fue, lingüista. fue una cosa más como intuitiva, ¿no? O sea, cuando tú Ajá. ves los nombres, pues es evidente, ¿no? Los medicamentos, pues también es evidente, ¿no? Y ya después, las relaciones, hermano, hermana, también es obvio. Lo que quizás a lo mejor ahí le estuvimos 2, 3 moviendo iterativamente fue, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Primero le pusimos como dolencias o no, malestares, en fin, o sea, pero era como relativamente obvio de que las palabras estaban en un campo semántico que tenía que ver con eso, ¿no? Con temas de salud, ¿sí? Digo, idealmente, ¿no? Lo que se desearía es que el algoritmo, además de encontrar los grupos, fuera capaz de etiquetar el conjunto, ¿no? Y decir este tópico es de tal cosa, ¿no? Va a ser muy Este, difícil, ¿no? Igual a lo mejor usando LDA o algo, igual y algo así, pero igual el EDA te saca cosas que ya saca están ahí, ¿no? O números, sea, no te sí, inventa palabras, pues, ¿no? exacto, exacto. Sí, va a ser muy difícil. Necesito una Sí, interpretación. eso ya requeriría de otra herramienta, ¿no? Más, de otro nivel que pudiera eventualmente encontrar con alguna tipo de ontología o yo qué sé, cosas así, otras cosas, ¿no? Pues de ahí viene también la relación con la primera pregunta, si el tipo de recurso que habían usado ya les daba idea de esos grupos que se habían generado, pero bueno, dices que al final pues, fue interpretación que tuvieron que hacer. Sí. Ahora, hay que notar que, bueno, nuestras listas son muy pequeñas, como decía, ¿no? 20 términos y extendidos, ponle que llegar a 40, 50 términos, ¿no? Por eso es que se ven tan poquitos luego los grupos, cuando ya sacamos las polaridades y los conjuntos, que se van muchos a cero y quedan muy poquitos afuera. Si observaste, hay una nube de grises, ¿no? Ahí como en el fondo.
esa nube de grises son las palabras que no entraron en ninguno de los clústeres porque porque no tenían polaridad, digamos, ¿no? O porque ya no alcanzaron, el algoritmo no encontró nada ahí, ¿sí? Entonces, hay muchas palabras que quedaron fuera, ¿no? Eso también es un tema pendiente, o sea, no sabemos si son palabras que tengan que ver algo con estos temas u otros temas o cosas que no tienen nada que ver, no sabemos. Ya. Todavía hay cosas. Pero igual es un tema que está en desarrollo, trabajo que está en desarrollo. Así es. Perfecto. Bueno, Jorge, muchas gracias. Doy la palabra, Sí. cedo la palabra para que pregunten a alguien más. Gracias, Iván. Gracias. Ok, no, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del público? Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Yo Hola. soy del área de lingüística y hubo un problema en la investigación que planteaba sobre las palabras dormido y despierto. Y me pareció especialmente interesante porque precisamente cuando se trata del significado connotativo, se actualiza con el contexto, ¿no? Se actualiza pues con un montón de diferentes aspectos en sentido pragmático. Y entiendo que esto es un problema pues bastante grande para los alcances actuales del NLP. Entonces, precisamente eh, es muy difícil determinar, bueno, se me hace bastante difícil determinar cuando, por ejemplo, estas dos palabras que si tal vez les podemos asignar una etiqueta de positivo o negativo por su significado connotativo, pues, como de diccionario, cuando se actualiza en el contexto, pues puede mover prácticamente todo, ¿no? Como lo decía, la palabra despierto, dormido pueden ser tanto positivas o no, negativas y pueden pues dar diferentes, ofrecernos diferentes conclusiones sobre los mensajes, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué recursos hay o qué alternativas hay en el NLP para acercarse o dar mayor como precisión o actualizar el significado de las palabras? Híjole, no sabría responder. ¿Te refieres al significado del diccionario? ¿O te refieres al significado o a qué tipo de actualización de significado te refieres? Más bien como que tal vez en un inicio el diccionario marca que, no sé, por ejemplo, dormido tiene una connotación negativa, por lo tanto se le asigna la etiqueta negativa. Sin embargo, en los mensajes, bueno, ya en el lenguaje natural puede darse un uso de la palabra dormido con una connotación, no sé, positiva o negativa. Esto puede actualizarse dependiendo, Sí. pues, del mismo contexto del mensaje o incluso, si nos vamos más allá, pues, de factores pragmáticos, de situaciones como casos de uso, pues es como la naturaleza por demás dinámica del significado, ¿no? Así es. Ya, sí. Mira, digamos que nuestra intuición es de que, bueno, por ejemplo, aquí en este trabajo se limita a que solamente observamos las palabras en su contexto, pero no analizamos, por ejemplo, la estructura discursiva de los mensajes, ¿no? Entonces, efectivamente, no es lo mismo que digas, he estado muy estresado y no he podido dormir, ¿no? A que digas, pues me tomé 3 lorazepams y dormí de maravilla, ¿no? Entonces, en ambos casos podrías decir, bueno, pues es que no es, o sea, a lo mejor dormido en el primer caso se asocia con estrés, en el segundo caso con maravilla, pero en ambos casos podrías tú decir, pues hay algo ahí que no está bien, ¿no? Porque si en el primer caso la persona no puede dormir, en el segundo caso tiene que tomar un medicamento para poder dormir. Entonces, es muy difícil, creo yo, de manera automática o algorítmica,
encontrar con precisión esa connotación, ¿no? de la palabra. Estamos limitados justamente, en este caso, en nuestro trabajo, porque no hacemos ese análisis, por ejemplo, ¿no? de esa estructura discursiva. Tampoco consideramos, por ejemplo, las negaciones, ¿no? He dormido muy bien, no he dormido muy bien. Entonces, digamos que ahí hay un paso adicional respecto de esto, ¿no? Encontrar negaciones y tratar de hacer estos ajustes a estas cosas, ¿no? Aquí lo que brincó fue que nosotros dijimos, pues bueno, dormido es connotativo de descanso, por lo tanto habría que asociarlo con algo positivo. Y los psiquiatras dijeron, no, espérame, es que normalmente dormido es signo de que hay algo anda mal, porque alguien que quiere dormir es alguien que quiere el suicidio, ¿no? Entonces dijimos, ok, bueno, entonces pasémoslo al lado negativo a ver qué pasa, ¿no? Y pasa de que hay palabras como es que se mueven, ¿no? Y hay cosas ahí que se mueven. Entonces, digamos, como decía Gerardo, sí estamos muy lejos de poder decir en qué dirección apunta dormido, ¿no? ¿Apunta realmente a algo que tiene que ver con suicidio o no? Esto requiere todavía de un análisis humano, lingüístico, a mayor profundidad. Sí se podría avanzar, creo yo, en un análisis más automatizado si consideramos estas estructuras de negación, si tratamos de modelar estas estructuras discursivas que podrían estar siendo calificadas como positivas o negativas. Y bueno, pues es parte también de lo que estamos investigando, ¿no? Ahorita este proyecto que comentaba de ciencia básica de CONACYT es sobre relaciones discursivas, no tiene nada que ver con suicidio, es más bien tratar de modelar estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, de contraste o de causa-efecto, y tratar de ver si podemos justamente tratar de generar algoritmos que nos permitan decir algo sobre esas relaciones, ¿no? Creo yo que hay todavía mucho trabajo por hacer respecto de este tema del suicidio, y quizás una vía podría ser esa, ¿no? Analizar esas estructuras discursivas como para tratar de dar un enfoque positivo o negativo, ¿no? Según el contexto. Sí, muchas gracias. Okay. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta por parte de nuestro público? Bueno, antes de pasar en lo que se comenta, ahorita que estaba comentando esto, doctor, acerca de considerar ahora sí que las demás palabras, el contexto, como decía que pues a veces dormido sí es en un buen sentido, es positivo, y a veces dormido puede ser en un sentido negativo, ¿no? Me quedaba pensando mucho con estas nuevas arquitecturas que ahorita están muy de moda, vamos a decir, ¿no? Ver transformadores y todo eso. Sí, sobre todo por el uso de estos mecanismos de atención, ¿no? Que tienen, ¿no? A lo mejor quizás al momento de ver una oración, como comentaba usted, se tomó un medicamento y durmió de maravilla, ¿no? Entonces, quizás en ese sentido, pues la atención va a ser más en esas palabras, ¿no? Le va a dar importancia a las palabras positivas, ¿no? De maravilla, y va a ayudar más a la clasificación, o sea, le va a bajar un poquito más y no quedarnos solamente con, ahora sí, la polaridad de la palabra, ¿no? Sino ya de todo el contexto, ¿no? Y entonces estaba pensando que a lo mejor y sí sería interesante y podría quizás ayudarle en sus números usar estas arquitecturas. ¿no? Usar estas arquitecturas, dices. Sí, o sea, utilizar, quizás no a lo mejor todo lo que es lo de BERT o todo lo que es un transformer, ¿no? Sino quizás los mecanismos de atención, ¿no? De atención. Para esa clasificación, igual se podría utilizar el puro mecanismo y ya como que ir utilizando la parte que a usted le sea más útil, sobre todo para capturar esa parte del contexto, que sí también me quedo pensando, pues si ya lo vemos en una lista y nada más quizás con el indicador de qué tan positivo o qué tan negativo es, se queda un poquito, ¿no? O sea, como que nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Nos falta... Sí.
Definitivamente tienes toda la razón, Miguel. Y es parte de lo que queremos hacer, ¿no? Por un lado, bueno, pues eso sería interesante, ¿no? Indagar si con estos mecanismos de atención podríamos decir, ah, mira, pues estadísticamente parece que cuando el mensaje es, vamos a decir, positivo, ¿no? Tales palabras, está poniendo atención en estas palabras, ¿no? Esperando que haya una regularidad estadística, porque también se basan en eso, ¿no? Todos estos algoritmos. El corpus es muy pequeño, no sé qué tanto podríamos sacar provecho de eso, pero igual y sí, creo que valdría la pena investigar, ¿no? O también, justamente con esto del análisis de la estructura, quizás ver qué tipo de función gramatical, por ejemplo, es en donde más atención pone, ¿no? No solamente a nivel léxico, sino también quizás a otro nivel, ¿no? De estructura gramatical, sintáctica, o incluso si hubiera la posibilidad de tener roles semánticos, ¿no? ¿En qué está poniendo atención? Eso sí también sería muy interesante. Definitivamente. Tienes razón. Gracias. También, nada más, otra dudita que tenía era la lista de palabras, doctor, ¿la van a tener disponible o está disponible en este artículo que va a salir Sí. publicado? ¿Ya salió publicado? Está por publicarse. Es la que les mostré con los positivos y negativos. Esas, como las que tienen el 1 y el -1, esas primeras 20 son prácticamente las que están en la lista. Ok. Sí. Ok, no, gracias, doctor. Vamos a compartirlo también por Twitter, la imagen de la captura. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Tienes varios comentarios en el chat, no sé si puedes leer. A ver, sí, gracias. A ver, los leo uno por uno. Gracias por la plática. De Samuel, gracias por la plática. A este nivel de análisis quizás no se puede predecir resolver todas las preguntas, pero se ha planteado la pregunta del nivel de una persona de ser propenso al suicidio. Quizás es un trabajo futuro. Sí, como decíamos, todavía estamos lejos de poder dar una calificación al respecto. Pero efectivamente, ¿no? Bueno, quizás Gerardo está más cerca que nosotros y con esta colaboración podríamos acercarnos más. Alec Jardón, quizás el DSM o el ICD puedan ayudar a incluir términos en el corpus relativos a los síntomas positivos que no existían antes y aparecen como delusiones, y negativos, pérdida de algún atributo como el aplanamiento emocional, por ejemplo. Igualmente, así podría actualizarse el criterio de positividad o negatividad. La cosa sería cómo incluir la ideación suicida, si como síntoma o como convergencia de varios síntomas. Ok, muy bueno. Muchas gracias. El DSM es este diccionario de psicología, ¿verdad? Sí, entiendo, sobre la descripción de síntomas psicológicos. El ICD no lo conozco, pero digamos que ahí ya estamos entrando en un terreno un poco más clínico, ¿no? Pero efectivamente sí sería interesante tratar de modelar estos aspectos. Gracias. Ignacio Rodríguez Sánchez, felicidades por el trabajo, es impresionante. Una pregunta ingenua. ¿Qué te parecería recopilar un corpus de contraste? Por ejemplo, preguntar a un grupo de estudiantes de posgrado estresados a final del semestre, ¿cómo te sientes hoy? Pues sí, sería muy bueno como para poder saber cómo ayudar a los estudiantes, ¿no? Porque creo que este es un tema también muy recurrente en las comunidades estudiantiles. Sí, pues si te avientas el estudio, con mucho gusto le entramos. Pero, perdón, una observación ahí. La pregunta sería cómo saber cuáles serían de contrastes y cuáles sí de los que te estén contestando sí tengan una ideación suicida. O sea, sí. Eso cómo saberlo, necesitaría saber los perfiles previos a cada uno de los alumnos para poder saber si están o no están.
son del contraste o son de los de ideación. Sí, o sea, te dices que son dos cosas distintas, ¿verdad? No, lo que pasa es que, a ver, aquí lo que entendí es que los psicólogos hicieron el estudio para gente que había tenido intento o ideación suicida. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, sí sabes quiénes son, pero si tú lo lanzas a los alumnos, Ya, hay que claro. ver que dentro de esos alumnos haya los que tengan ideación y los que no tengan ideación. Sí. Entonces, ¿cómo diferenciar unos de otros? Bueno, ahí está, Nacho, no sé si quieres comentar, ahora sí. Sí, bueno, escribí la pregunta porque aquí hay un ruido de fondo y no quería molestar, ¿no? Pero sí, claro, pues nunca se va a saber, ¿no? ¿Quién se va a suicidar? Ojalá, pues ese es. Pero uno asume del mismo modo que el corpus experimental es gente que está en manos de psiquiatras y psicólogos, pues que hay un problema y uno asume, ¿verdad?, que si uno es un estudiante de posgrado estresado, pues solo es estrés, no son tendencias suicidas, ¿no? Otra posibilidad es triangular datos, o sea, no tener solamente dos corpus, sino triangular para ver las diferencias. Pero tienes toda la razón, Gerardo, o sea, sí, es imposible saber si hay alguno del grupo de contraste que tenga ideaciones suicidas. Eso no lo vamos a saber. Tendría que ser un grupo muy experimental y un grupo de control muy grande. Yo creo que triangular es cada vez me gusta más triangular, o sea, no tener solo un grupo de contraste, sino dos, para ver similitudes y diferencias. En la vida y en la lingüística de corpus todo es relativo, depende de con quién lo compares, ¿no? Entonces, pienso que esas triangulaciones son importantes. Pero claro, ustedes pues están ahí son ingenieros, están con el poder de cómputo y estos algoritmos que son una cosa absolutamente fascinante, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario. Bueno, ahí creo que esto que comentas, Ignacio, podría ser interesante, por ejemplo, triangular no solo a nivel de, digamos, lingüístico, sino a nivel de perfiles socioeconómicos, edades, sexo, o sea, hacer una minería de esos datos como para encontrar correlaciones que pudieran eventualmente también ayudar, ¿no? O sea, el problema aquí es cómo etiquetar, ¿no?, a los estudiantes como susceptibles de cometer suicidio y de aquellos que no, ¿sí? Entonces, una posibilidad es, perdón, es que hay mucho ruido aquí, una posibilidad es esta triangulación entre aspectos lingüísticos, pero otra posibilidad es triangular a nivel de otros rasgos, ¿no?, extralingüísticos que pudieran también ser útiles. Sí, ahora se pueden hacer encuestas que de alguna manera los psicólogos tienen para ver un poco cómo está tu estado de ánimo, tu ideación, posible ideación, etcétera, ¿no? Que esa es otra cosa que se pueda aplicar posterior a la pregunta de cómo te sientes hoy. Exacto. Sí, tendría que ser un estudio bastante profundo y grande, ¿no? Pero definitivamente creo que sería muy útil. Sí. Gracias. Buena gracias. Luego, Alec Jardón. Asimismo, tal como una benzodiazepina induce al sueño, un SNRI se ha encontrado que a veces conduce al suicidio. No sé qué es un SNRI. Quizás algunos efectos no deseados del medicamento, como periodos de manía o intranquilidad, podrían considerarse emociones ligadas a la ideación suicida. O sea que un poco la idea es que hay medicamentos que podrían estar induciendo a esto. No entendí muy bien. Es que no sé qué es un SNRI. Sí, hola. Un SNRI es un tipo de antidepresivo que se usa para, pues, tratar algunas depresiones o algunos otros trastornos, pero ese en específico se liga con a veces pacientes que se han suicidado o que lo han intentado, cosas de ese estilo.
Y bueno, yo pensaría que igual y hay también una relación entre los efectos adversos, como podría ser eso, ¿no? De algún periodo mánico, a lo mejor intranquilidad, ansiedad, inducidas por el mismo medicamento, que en un paciente que todavía no tenía ideaciones, a lo mejor llega a tenerlas, ¿no? Y eso se liga igual con lo de los síntomas positivos y negativos que había escrito ahí arribita. Podría ser tomado eso como un síntoma positivo, ¿no? O sea, algo que aparece más que como uno negativo, que es cuando algo que tú ya hacías, tenías, pensabas o algo así se va, digámoslo así. Entonces, sí, no sé, todo tiene que ver con lo del criterio de positivo y negativo que se usó para el corpus. Sí, efectivamente. Digamos que aquí no consideramos algo positivo o negativo ingerir algún tipo de medicamento, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de cosas podrían ser detectadas por estos mecanismos que comentaba Miguel, ¿no? Estos mecanismos de atención. Si estadísticamente resulta que este SNRI está vinculado a la etiqueta de ideación suicida, pudiera ser que aparezca, ¿no? Aparezca ahí como que el algoritmo dice, pues yo puse atención en esto, ¿no? Y esto es este medicamento. Y entonces ahí podrías decir, oh, oye, algo está pasando, ¿no? Porque efectivamente está saliendo que esta cosa está ahí como determinando de alguna forma esta relación entre lo que se dice y lo que el paciente etiquetó, ¿no? Que básicamente estamos muy limitados por eso, porque estamos simplemente trabajando con las respuestas de los pacientes. Digamos, yo, bueno, justamente investigando en la literatura de estos sobre qué cosas se han hecho para estudiar estos fenómenos psiquiátricos. Hay trabajos donde se han propuesto, por ejemplo, agregar también información de estudios de fMRI, información sobre, por ejemplo, otros aspectos cognitivos, ¿no? El tono de voz o los gestos de la persona, en fin, otras cosas que podrían estar también dando más pistas respecto de lo que se podría considerar como positivo o negativo. Entonces, bueno, aquí estamos un poco limitados porque nos quedamos solo con las palabras. Gracias por el comentario. Ok. ¿Alguna otra pregunta que se tengan? Bueno, yo creo que ya nos excedimos un poco con el tiempo, abusando un poco del doctor. No, pues no tengo problema. Pues es un gusto pues haberlo tenido en este seminario, doctor. Muy interesante la plática. Yo creo que es algo muy importante el utilizar estos mecanismos para detectar a estas personas a tiempo y poderlas ayudar. Y definitivamente yo creo que el futuro está en comprender, ¿no?, los datos, en tener un poquito más, no nada más tener la decisión del sistema, sino ayudar a los expertos. Entonces yo creo que también los sistemas se dirigen en ese sentido, ¿no?, en dar explicaciones, ¿no?, de sus decisiones, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, también a todo el público, gracias por estar aquí. Y este video se va a subir a YouTube también para que se pueda compartir. Y pues no más sin agradecer, ¿no?, el ser parte de este seminario. Y pues también para aprovechar la invitación del próximo mes, vamos a tener la participación del doctor Hugo Yair de INAOE con una plática. Entonces, para el próximo diciembre, pues ahí pondríamos la fecha, para también si nos pueden acompañar en su plática, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos y esperamos vernos el próximo mes para platicar. Pues muchas gracias y pues estoy en contacto con ustedes para lo que se ofrezca. Un abrazo a todos. Ignacio, mucho gusto. Iván, Jorge, Miguel,
Muchísimas doctor. gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Nos estamos viendo. Puede tener la grabación. Y